No es el 10% que dice Bernardo Arévalo y Anabela Ibrac. Ustedes saben que somos miles y miles y el lunes lo demostramos. Regresamos a nuestros lugares de origen, no a nuestros lugares de trabajo. Regresamos con la intención de que el día de hoy se abriera la mesa de diálogo a nivel nacional para atender la agenda social que los padres y madres de familia que nos están viendo ahorita en los departamentos y municipios nos dijeron vayan por favor y vayan a discutir este tema. Pues miren, aquí estamos nosotros tratando la manera de llegar a un diálogo social. Incluso a ustedes padres de familia se les anunció, vamos a levantar el campamento, ¿ya? Con la intención de dar una muestra de buena voluntad del diálogo social. Y miren padres de familia, miren maestras y maestros, lo hicimos, tal como lo discutimos. Regresamos a nuestros lugares de origen para seguir esperando este diálogo y resolver el precio de la canasta básica, resolver el precio de los combustibles, y si no resolver, por lo menos que el gobierno de la República tenga algún mecanismo económico de apoyo a las familias para mejorar estas condiciones. Saludos liberales clásicos, sean bienvenidos una vez más a Fusionista Propone. Gracias por esperarnos una semana después. No pudimos hacer videos la semana pasada, pero seguramente nuestra fiel audiencia está atenta al contenido que estamos lanzando los fusionistas en todas las redes sociales. Dicho sea de paso, desde TikTok fuimos pavimentando un poco la temática de la cual se va a tratar el video de hoy, porque hablamos mucho sobre la educación, cómo realmente podemos rescatar la educación, y no es a través de estas huelgas, de estos plantones que organiza el sindicato, ni mucho menos desde una educación regida por un ente centralizado como el Mineduc. Ya por ahí vamos a estar aterrizando en estas ideas, pero queríamos agradecerles por su compañía, porque seguramente ya nos están dejando un like, nos van a dejar muchos comentarios seguramente y nos van a apoyar a compartir. Así es la audiencia liberal clásica. Así que gracias y una vez más es un placer estar en compañía de Jorge Chapa, secretario general del partido. Jorge, qué gusto saludarlos. Gracias, Gabriel, el gusto es mío. Qué gusto encontrarme contigo nuevamente y con la fiel audiencia del Partido Fusionista. Como lo decía en un inicio, Jorge, nos tuvimos que ausentar la semana pasada, sin embargo estuvimos generando bastante material, y por algo que nos distinguimos los liberales clásicos es porque no hablamos de politiquería, sino que tratamos de enfatizar en los temas de verdad importantes, y por eso también traemos las soluciones reales y definitivas que el guatemalteco necesita escuchar, sobre todo en estos tiempos tan convulsos donde, pues bien, este culto a la personalidad hace que la gente se polarice, ¿no? Con el apoyo incondicional, ya sea para el líder del STEG, Joviel Acevedo, el Sindicato de los Trabajadores de la Educación, o apoyando a la ministra Anabela Ibrac y al oficialismo del gobierno del presidente Bernardo Arévalo. Y ambos protagonizando esta pugna, creyendo que ambos están peleando realmente por la educación de Guatemala. Hoy creo que debemos enfatizar mucho en cómo de veras podemos tener educación de calidad, y desde luego cuáles son las soluciones a esas problemáticas que hoy surgen a raíz de las discusiones entre el STEG, el gobierno, la negociación del pacto colectivo y una infinidad de exigencias que hoy ya trascienden al tema educacional, ¿no? Así que, pues bien, empecemos a charlar, Jorge. Ok, perfecto, Gabriel. Pues definitivamente estamos frente a una nueva crisis de este gobierno del arevalismo 2.0, que ahora enfrenta a un ámbito, a un sector que se consideraba, ¿no? Y se considera un pilar del arevalismo, que es la educación pública estatal, que más vale llamarle bien, y en realidad la educación estatal es adoctrinamiento estatal. Y entonces, pues, nosotros hemos hablado de este tema ya incontables veces, y sin embargo hoy, pues, pensamos que, dado que se da esta coyuntura, a veces nos toca que elegir temas de los tantos que lanza la politiquería, ¿no? Y bueno, pues hoy tenemos que hablar de este tema y ofrecer las soluciones reales y definitivas, ¿no? Entonces, decir, número uno, que en principio el proyecto fusionista lo que intenta es una tercerización política. Esta es pues una estrategia
la de señalar que prácticamente estas crisis y estos conflictos que se dan en el ámbito político son conflictos de malos contra malos, ¿sí? No es, desde luego, nuestra función posicionarnos a favor o en contra de uno o de otro, sino más bien tercerizar, o sea, ofrecer una perspectiva, una lectura, o más bien, pues dar un baño de realidad a la gente que nos escucha y ofrecer pues esas soluciones radicales, completas, congruentes y auténticamente liberales clásicas, que es la doctrina política que nosotros pues defendemos y proponemos para Guatemala. En ese sentido, pues partir nuevamente desde el principio, diciendo que desde la perspectiva liberal clásica, el gobierno no debe tener a cargo la función de educar a los chicos. Esa no es una función propia y natural de los gobiernos. Las únicas tres funciones de los gobiernos son la seguridad, la justicia y las obras de infraestructura física. Dentro de estas obras de infraestructura física se incluyen únicamente carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, parques, por ejemplo, el ornato de las ciudades, de los municipios y departamentos, diques y embalses, que son, básicamente bienes públicos, ¿no? O sea, obras de infraestructura física, pero esto no incluye escuelas, hospitales y otro tipo de infraestructuras que hoy por hoy pues ya se encuentra normalizado, digamos, que el Estado deba ofrecer. En ese sentido, la educación, por tanto, como no es una función propia y natural de los estados, debe quedar arraigada en el ámbito exclusivamente privado. Es una función privada de los padres de familia, de los jóvenes y de los chicos y de los maestros, evidentemente, que a través del mercado, ¿sí?, mediante la función empresarial, pueden ofrecer educación de calidad a un precio dado por el mercado. Ese precio, pues claro, cualquiera podría suponer que es un valor antojadizo de quien dirige un colegio privado. Pues no necesariamente, los precios no los fija necesariamente el empresario, sino que los fija el mercado. El mercado es pues ese proceso mediante el cual gente que demanda educación y gente que oferta educación, pues a través de esa información que son los precios, pues se van definiendo, ¿verdad?, conforme a las necesidades y demandas que se dan en tiempo y lugar específicos, ¿no? Entonces, esos precios, pues evidentemente pueden ser altos, pueden ser bajos, pero eso depende de si los mercados se encuentran interferidos por los gobiernos. En la medida en la que los mercados son libres de interferencia de los gobiernos, los precios tienden a reflejar una mayor, una mayor compatibilidad entre oferta y demanda. Y esos precios pueden ser tan bajos como, por ejemplo, los precios que hoy todos experimentamos en materia de la telefonía celular, que es uno de los mercados que a nosotros nos gusta poner de ejemplo, para que entendamos que lo mismo que nosotros entendemos o vemos dentro del mercado de la telefonía celular y el internet y las tarjetas SIM, toda esta tecnología que hoy se ha hecho tan accesible en precio, pues bueno, lo mismo puede ocurrir en materia educativa si privatizamos la educación. Y esa es la solución real y definitiva, ¿no? Privatizar, desde luego, hay un procedimiento que nosotros planteamos para ese proceso y bueno, la idea pues es ir expandiendo un poco esta explicación, ¿no? Y la propuesta de privatizar surge derivado a que hoy el gobierno ha usurpado esa esfera. Ojalá y alguien le hubiera dicho a los constituyentes del 85 que la educación tenía que ser privada y no pública, porque bueno, aquí tenemos la Constitución Política de la República a partir del artículo 71 y más o menos hasta el 90 estábamos analizando, es donde se consagra, ¿no?, este
esta mentalidad estatista de que es el Estado el tutor de la educación. Y sin embargo, Jorge, me atrevo a decir que hay personas que sí atienden a este mensaje y a la necesidad de regular y privatizar esa esfera. Estas semanas que hemos estado viendo el drama, este show mediático que se han montado frente del Palacio Nacional, me he dado la tarea de estar generando cierto tipo de contenido alusivo al tema educativo, y ha habido una serie de reacciones interesantes, ¿no? Porque cabalmente, como usted decía, la gente también, cuando uno les plantea esa comparación entre lo que ha pasado con la telefonía una vez privatizados esos servicios, finales de los 90, inicios de los 2000, privatizaciones que a lo mejor no fueron hechas de la mejor manera y sin embargo han dado resultados pues favorables para la sociedad guatemalteca. De la misma forma, si aplicásemos un buen modelo de privatización, Jorge, me atrevo a decir que los costos, los precios de los servicios educativos tenderían a la baja y la gente podría gozar de un mejor servicio. He hablado con algunos maestros que están muy de acuerdo con competir con otros actores dentro del mercado educativo para brindar ese servicio tan noble, decía yo en uno de los videos, que es el de enseñar, el de poder compartir esos conocimientos. Hoy el gobierno no hace eso. Usted lo decía al inicio de este video, hoy adoctrina y embrutece, porque al gobierno le interesa, estimado guatemalteco, que tú no cuestiones, no reflexiones. Han cercenado la capacidad cognitiva de los muchachos y bueno, sobre texto de eso, siguen manteniendo este sistema perverso que hoy, insisto, le ha hecho creer a la gente que la educación es un derecho y que por lo tanto el Estado tiene que entrar como un ente regulador que ya no solo se limita a proporcionar un servicio público, hoy dictamina qué se debe enseñar, qué no se enseña, de qué manera se enseña, a quiénes se le enseña. Es un aparato centralizado desde el cual no se atiende a la verdadera necesidad de ofrecer educación real y definitiva para los chicos, Jorge. Así es, desde luego, y es que, nosotros partimos de la premisa, del argumento que los únicos 3 derechos individuales, naturales y fundamentales de las personas son el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Los estatistas se han inventado los derechos de segunda, tercera y cuarta generación, ¿no? Dentro de los derechos de segunda o tercera generación está precisamente el derecho a la educación. Y es lo que se consagra en esta constitución, que es una constitución de corte socialista y mercantilista, ¿no? Tú mencionabas ahí los artículos desde el 71 al 90, sí. Y derivado de esa ley general, de esa norma general, se deriva la Ley de la Educación Nacional, decreto número 12-91, ¿no? Y pues bien, ahí se consagra pues este adoctrinamiento estatista. Cuando tú decías que afortunadamente hay algunos guatemaltecos que ya empiezan a ver la posibilidad o el argumento de que la educación es una función propia y natural y que por tanto no importa si al Ministerio de Educación se le dan hoy 12,000 millones de quetzales, mañana 20,000 y pasado 40,000 millones, no importa si hoy está al frente Joviel Acevedo y mañana José Pérez, ¿verdad? No importa, porque este es un problema sistémico, no es un problema del tipo de liderazgo, ¿no? O sea, hace algunos años estaba, por ejemplo, la ministra de Educación en tiempos de Oscar Berché, por ahora no recuerdo su nombre, pero desde entonces viene Joviel Acevedo creando un liderazgo y una agenda política detrás, ¿no? Y imagínate, Joviel Acevedo ha sido un líder sindical que ha superado 4 o 5 gobiernos. Claro. O sea, y pues bien, es alguien que sabe manipular, digamos, un pequeño grupo de maestros, porque en eso queremos ser nuevamente enfáticos. Nosotros queremos ser empáticos con aquellos maestros que no comparten la visión de este líder sindical y que eventualmente entienden que la educación, como tú le llamas, es una función muy noble dentro de la sociedad. Y efectivamente nosotros queremos que haya una buena educación de calidad, pero no podemos esperar educación de calidad al amparo de una ley
de Educación Nacional, la cual proponemos derogar, así como proponemos suprimir esos más de 20 artículos que consagra la Constitución en torno a la educación estatal, pública, que, insistimos, es adoctrinamiento puro y duro, ¿no? Entonces, entender, Gabriel, que no toda necesidad es un derecho, que es algo que hemos repetido, hemos escrito, por ahí pueden encontrar un artículo mío, justamente creo que se titula así: no toda necesidad es un derecho. Los únicos 3 derechos individuales son la vida, la libertad y la propiedad privada, y en todo caso debemos tener los guatemaltecos la libertad de educarnos, ¿sí? Y de crearnos los medios necesarios para educarnos como nos plazca, pues, ¿verdad? Hoy por hoy a los chicos se les obliga, por ejemplo, a estudiar cachiquel. Bueno, de pronto habrá algún colegio privado que quiera enseñar quiché o quechí o mam o pocomam, pero también de pronto habrá un colegio privado que quiera enseñar mandarín o ruso. Bueno, pues qué bien que la oferta y la demanda se encuentren, ¿no? Que sea un fenómeno de mercado por el cual los chicos y los padres de familia decidan. Igualmente a nivel superior, o sea, nosotros estamos a favor y proponemos la privatización de la educación en todos sus niveles. Ahora, me gustaría, Gabriel, que expliquemos un poco el cómo, ¿no? En cuanto a privatizar la educación, porque pues hay que separar las buenas y sanas privatizaciones que nosotros los fusionistas proponemos de las privatizaciones viciosas y malas que se hicieron en las décadas de los 90. Entonces me gustaría que ahondemos un poco en ese tema. Desde luego, y me parece oportuno porque había mucha gente en los comentarios en un video que yo hice hablándole a los maestros precisamente de que bajo un modelo de privatizaciones ellos serían los rectores de los centros educativos, serían los líderes quienes tomarían las riendas de la educación en su mano. La gente decía, pero es que si privatizamos, la educación va a pasar a manos de la iniciativa privada, como satanizándolo. Bueno, pero la iniciativa privada serías tú, estimado maestro. El modelo de privatización aplicado a finales de los 90, inicios de los 2000, se hizo bajo una lógica fiscalizadora, no darle recursos al gobierno para hacer más estatismo. Y entonces se ponía la empresa estatizada a la venta, ¿no? Y venían algunos amigos de los presidentes de aquella época, que no solo pasó en Guatemala, pasó en toda América Latina. Y bueno, se le concedieron privilegios sobre el resto, ¿no? Se hizo a través de este modelo de subasta pública la venta de estas empresas estatales y luego, pues sí, en buena parte los servicios no fueron de la mejor manera ejecutados. Nosotros proponemos, Jorge, entregarle en calidad de propiedad privada las infraestructuras a los maestros, a los operadores actuales de los centros educativos hoy estatizados. Proponemos otorgarle la infraestructura de las escuelas en calidad de pago por su pasivo laboral. Toda la deuda que tiene el Estado con esa gente hay que pagársela a través de la infraestructura y obviamente entregársela en las mejores condiciones para que los maestros decidan, para que los maestros sean dueños de una parte de esos centros educativos, sean dueños de acciones dentro de esas instituciones y que puedan competir con otros colegios, con otras instituciones, ya sea privadas o privatizadas, ¿no? No va a existir algo como el Ministerio de Educación, por ejemplo, ¿no? Ese ente estatista que va a dictaminar qué se enseña y qué no se enseña. Van a ser los colegios, en base a esa ley natural de oferta y demanda, los que respondan a la demanda de la sociedad. Si nuestra sociedad es conservadora, no te preocupes, estimado maestro, no va a haber gente que te pida que enseñes marxismo cultural, una consigna de la cual se agarra hoy el sindicato, ¿no? Si la sociedad pide marxismo cultural, pues seguramente habrá escuelas que sí van a enseñar eso, incluso va a haber escuelas que enseñen pues todo tipo de ideologías, pero eso al menos el gobierno fusionista no lo va a prohibir, ¿no? Va a ser, insistimos, la ley natural la que va a premiar las buenas instituciones que se dediquen a la formación. Y desde luego estas privatizaciones van acompañadas de una lógica aperturista de mercado. Yo lo quería expresar en uno de los videos. Hay que entender las privatizaciones fusionistas en el marco de 5 grandes reformas. 5 grandes reformas que van a servir para ponerle límites al gobierno, para devolver funciones, recursos y libertades a los ciudadanos. Y eso, en consecuencia, pues va a permitir, Jorge, que la gente se empodere económicamente.
actualmente se cree o se tiene la noción de que si privatizamos bajo este sistema no va a haber dinero que alcance para pagar los altos precios de un servicio educativo. Pero claro, si tú tienes que privatizar educación, también tienes que abrir los mercados, desregular la economía, tienes que ponerle límites al gobierno y transitar a un sistema de capitalismo liberal donde la gente pueda hacerse del recurso económico para pagar esos servicios. Entendemos que en primera instancia habrá familias, Jorge, que no podrán pagar esos servicios, por lo cual ofrecemos un programa de vouchers, un programa temporal para las familias que, pues bien, aún no favorecidas en el temprano lapso de las privatizaciones, que no puedan cubrir ese servicio, pues hacerse de ese beneficio, ¿no? Otorgarles el voucher para que las familias decidan a qué centro privado o privatizado ponen a estudiar a sus hijos. Correcto. Y pues bien, esto a nivel preprimario, primario, diversificado, universitario, y esto tiene una lógica a seguir. La mayoría de privatizaciones lo que en realidad es una devolución, Jorge, de esas esferas que hoy tiene el gobierno controladas a sus agentes naturales, la sociedad civil. Cuando la gente dice, bueno, pero es que si la educación se privatiza va a pasar a manos de la iniciativa privada, o sea, hacia ti, o sea, hacia ustedes, estimados maestros, ustedes se van a convertir en la iniciativa privada. No se crean esa lógica de que van a venir malos empresarios monstruosos a dictaminar qué se va a enseñar, qué no. Realmente la gente ha caído presa de la farsa de las izquierdas y no termina por entender, ¿no?, que iniciativa privada a la final somos todos los que vamos a estar fuera de la esfera estatal. Bien dicho, Gabriel, es un excelente resumen de las 5 reformas, aunque hay algunas acotaciones. Yo creo que la gente ha sido y ha caído víctima, y cuando digo la gente, realmente al menos unas 3 generaciones, Gabriel. O sea, realmente uno de los grandes éxitos de las izquierdas ha sido inquistar en la mentalidad de una vasta mayoría de guatemaltecos pues la idea de la educación estatal, ¿no? Sí. Y nadie muy pocos se dan a la tarea de imaginar un mundo, digamos, una Guatemala donde no sea el Estado quien tutele la educación. Y hay una profunda mentalidad anticapitalista, ¿no? Cuando tú dices, es que es la iniciativa privada, todo el mundo ve a la iniciativa privada en términos del CACIF y de la Cámara de Industria y de las cámaras empresariales. Claro. Y ciertamente, bueno, hay alguna razón, digamos, en cuanto a la fama que se han ganado lamentablemente las élites empresariales, porque las élites empresariales, pues de alguna manera no le pusieron freno al mercantilismo, ¿no? El mercantilismo que también se consagra en la mismísima Constitución en términos de exenciones de impuestos, de subsidios, de privilegios que fueron creados desde la ley, porque un privilegio es justamente una ley privada, privalex, privilegio. Se crearon privilegios económicos para las clases, o las élites empresariales, y se crearon privilegios sociales para las clases o élites sociales, como los sindicatos. Los sindicatos, y vamos a ir aterrizando al ámbito de los sindicatos, pero de alguna manera las élites empresariales no han dicho hasta aquí los privilegios, hasta aquí este mercantilismo, queremos capitalismo liberal. Y bueno, valga esto una llamada para las élites empresariales y para las élites sociales y sindicales también, porque yo estoy seguro que hay buenos maestros y eventualmente buenos trabajadores sindicalizados, ¿no? Sí. Que entienden que los privilegios que consagra la ley de sindicalización y regulación de la huelga de los trabajadores del Estado, el decreto 71-86, pues también deben ser derogados, tanto como los privilegios económicos que luego se transforman en monopolios y oligopolios para las élites empresariales, ¿no? Entonces, los fusionistas proponemos un gobierno limitado, un sistema de mercados libres de privilegios, libres de fraudes y libres de toda coerción e interferencia del gobierno sobre los mercados, y un irrestricto respeto a la propiedad privada. Me gustó que hayas hablado de privatizaciones en plural, porque tal vez la gente pensará, bueno, es la privatización de la educación. Bueno, sí, pero no solo la educación. No solamente la privatización de la educación. Debemos en simultáneo privatizar el sistema de atención médica y el sistema de jubilaciones y pensiones.
Debemos privatizar igualmente las decenas aún de empresas públicas que existen en el sistema político guatemalteco, y debemos privatizar recursos naturales o recursos económicos de origen natural como el subsuelo, que es hoy por hoy propiedad estatal. O sea, nosotros proponemos una gran devolución de atribuciones, de poderes, de recursos y de funciones que nos han usurpado a través de los siglos, estimados guatemaltecos. Estamos hablando de fenómenos o de esferas que han sido usurpadas desde hace siglos. No estamos hablando de un fenómeno relativamente reciente, aunque tal vez el año 1944-45, justo cuando emerge el arevalismo 1.0, pues por supuesto que se impulsó la educación pública, la educación superior estatal, tal y como la conocemos hoy en día. Y bueno, desde entonces el socialismo y el mercantilismo se han enquistado no solo en las leyes, sino en la mente de los guatemaltecos. Y es ese el gran desafío que tenemos los fusionistas, ¿no? Romper con ese adoctrinamiento estatista y anticapitalista que tienen los guatemaltecos. Pero bueno, pasemos a hablar un poco más de los sindicatos, ¿no? Sí. Me gustaría. Y esto es importante, Jorge, porque también de la misma manera que se le atribuye un rol casi divino a la ministra de Educación, Anabela Iraca, diciendo que es ella quien va a rescatar la educación del país, quienes critican el fenómeno del sindicalismo, al menos en materia educativa, apuntan a que el problema de educación es el sindicato, ¿no? Y que hay que desaparecer el STEG, hay que desaparecer los sindicatos, y en general vemos también una mentalidad por parte de algunos actores de las derechas que se oponen a la organización sindical en el país, ¿no? Nosotros no nos oponemos a los buenos sindicatos, creo que eso es algo importante de señalar. Nosotros creemos en la libertad de asociación, creemos en los buenos sindicatos, en los roles que debe cumplir un buen sindicato, la intermediación por sus afiliados, brindarles capacitaciones a los trabajadores, hacerse cargo incluso de algunas cajas de jubilaciones en algunas empresas. Pero bueno, sí, definitivamente que cuando uno piensa en el STEC no piensa en el buen sindicalismo. Hoy por hoy está plagado de privilegios, ¿no? Negociaciones a puerta cerrada de pactos colectivos, beneficios para la cúpula, beneficios o privilegios para una minoría de dirigentes sindicales y no necesariamente para los buenos maestros. Correcto. Entonces, realmente creo yo que hay que enfatizar en que hay que rescatar el buen sindicalismo en Guatemala, que no nos oponemos a los sindicatos, dicho sea de paso, ni a su existencia, pero que también es necesario devolver esas esferas a sus agentes naturales sin intervención de los gobiernos. Correcto, Gabriel. Y bueno, nosotros, a diferencia de los muchos y variopintos programas de opinión y analistas que pululan en los medios de comunicación convencional, pues lamentablemente no nos invitan a estos medios de comunicación convencional como para tercerizar políticamente, ¿no? Y porque para muchos analistas el problema es legal. Y ahí ves tú, por ejemplo, a dos abogados que interponen un recurso ante la Corte de Constitucionalidad, y ahí ves a otra organización que interpone otro recurso, porque el tema es legal, ¿no? Sí, claro. No, estimados amigos, el tema es eminentemente ideológico y político. Y el trasfondo es precisamente cuál es la función legítima y auténtica de un gobierno. ¿Su función es educar o su función es brindarle seguridad, justicia y obras de infraestructura pública nada más? Esa es la pregunta que usted se debe hacer, y no desviar su atención hacia estos temas completamente marginales, superficiales, personalistas, incluso pues yo diría también bastante confusos, ¿no? Por no decir estúpidos, porque hay algunas derechas malas o alguna facción de la derecha mala que se le ha pegado al Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala en el afán de contener la agenda de la ideología de género en la educación. Esa es una derecha mala y tenemos que decir el nombre. La organización es Freno, ¿no? De freno no están frenando nada. No están frenando nada ni frenarán nada, porque la única contención eficaz, auténtica y verdadera, la debe hacer un partido político
que haga oposición primero desde el Congreso de la República, poniendo sobre la mesa la discusión de la derogación de las leyes malas, la gran devolución y las 5 reformas liberales que proponemos los fusionistas. Esa es la única contención eficaz, porque esa contención nos va a llevar eventualmente a una reversión del social mercantilismo y del pacto social mercantilista que se traduce hoy en estos pactos colectivos, ¿no? A propósito de pactos, porque para la gente, alguna gente de la derecha mala, el gran problema que es que los pactos colectivos no se transparenten y no sean públicos. Pues tampoco ese es el problema, estimados amigos. Ese no es el problema. El problema no es saber qué dice el pacto colectivo. El problema es que los sindicatos hoy por hoy no cumplen sus 3 funciones esenciales, que ya decías tú, Gabriel: la capacitación de sus agremiados, la intermediación en las bolsas de trabajo y la administración de cajas de jubilaciones o fondos de pensión. Esas son las 3 funciones propias y naturales de los sindicatos, que debiesen de cumplir en completa competencia con sus pares en la iniciativa privada. Y esta ley de sindicalización y de regulación de huelga, pues debiésemos de derogar aquellos artículos que ofrecen privilegios por los cuales hoy por hoy tenemos a un líder sindical que data de hace 25 años, y privilegios que tienen sobre todo no solo privilegios, sino mecanismos violentos y de coerción. Sí. Me han dicho, Gabriel, hace unos días un colega, amigo, simpatizante del proyecto fusionista en Huehuetenango, que este sindicato le ha pedido, prácticamente le ha quitado 50 quetzales hace un mes, me parece, o hace unos días, y 50 quetzales hace otros días. En total me parece que les ha quitado 100 quetzales del salario a una buena parte de los trabajadores para financiar pues los plantones que vienen haciendo y las deudas, porque les han impuesto multas, sí, ¿no? Claro. Bueno, nuestro llamado, Gabriel, es a los buenos maestros y es a los padres de familia que se dan la oportunidad de escuchar propuestas disruptivas, pero honestas, frontales, claras. No queremos que los chicos no aprendan, no. O sea, hay gente que pueda llegar a pensar, es que Jorge y Gabriel, los fusionistas, quieren que los chicos no vayan al colegio. No, para nada. Al contrario, queremos que se eduquen, pero sobre todo que aprendan a pensar. Sí. Tú lo decías al principio, esta educación no es educación, es adoctrinamiento y embrutecimiento. Se les ha coartado la capacidad de pensar a los niños, a los jóvenes universitarios. Tenemos que volver a lo que antes en el pasado se llegó a llamar las artes liberales, ¿no? Y estas artes liberales, básicamente la gramática, la lógica y la retórica, pues son artes y ciencias, disciplinas, habilidades que ya nos enseñan en educación y se dejaron de enseñar hace muchísimos años, hace muchísimas décadas, precisamente porque el Estado usurpó esa función tan importante como lo es la educación. Entonces, Gabriel, pues yo creo que esa es la invitación para los buenos maestros, para los buenos padres de familia y también para los jóvenes universitarios, porque también proponemos privatizar la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y de verdad, esto lo decimos con todo el respeto, lo decimos con toda la honestidad que podemos, porque al menos en mi caso, y es el caso de Gabriel, ambos somos egresados de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y al menos yo, no sé tú, Gabriel, yo estoy orgulloso de haber sido egresado de la Universidad de San Carlos. Tengo mis mejores amigos están allí, o los hice allí, tuve excelentes profesores marxistas también, a quienes, por cierto, les agradezco haberme enseñado marxismo clásico, porque eso me llevó a mí me llevó hacia un camino digamos, de autoaprendizaje, ¿no? De cuestionar aquellas ideas, aquellas premisas, y con el paso del tiempo, pues fui madurando y fui entendiendo que pues el marxismo no era el camino para el desarrollo de Guatemala, ¿no? Y por eso, pues, me hice un liberal clásico hace ya muchos años y hoy por hoy creo que la Universidad de San Carlos realmente puede ser una universidad en el top 10 del mundo
si logramos privatizar sus facultades, sus centros universitarios regionales y le otorgamos en calidad de propiedad privada toda esa infraestructura, edificios, laboratorios, fincas, hospitales, toda esa infraestructura física se la otorgamos en calidad de propiedad privada a los docentes, a los rectores, al personal administrativo, ¿sí? Y los invitamos a competir pues, de manera libre, sin privilegios para las otras universidades privadas, de tal manera que compitan mediante el precio con otras universidades, ¿no? Y en el ínterin, como tú dijiste, y quiero hacer énfasis en eso, pues un sistema de vouchers, bonos o cupones para los estudiantes universitarios más pobres, para que mientras lo sean, o sea, temporalmente, puedan elegir libremente la educación superior que quieran y puedan canjear estos bonos en las universidades de su libre preferencia. Así que, bueno, yo creo que por ahí va un poco el tema, Gabriel. Desde luego, y la invitación es, claro, a no solo dejarnos un like, un comentario con su opinión con respecto a este tema tan polémico y disruptivo que traemos los fusionistas el día de hoy, sino que nos ayuden a divulgarlo, ¿no? Ya sea que estés de acuerdo o que no estés de acuerdo, pues ayúdanos a hacer buena propaganda para que lleguemos a todos esos buenos maestros, a esos buenos docentes, padres de familia y estudiantes responsables que anhelan rescatar la educación en Guatemala. Pues bien, presentémosles esta propuesta que es lo único, Jorge, que va a garantizar que de verdad en este país haya buena educación. Privatizando, desregulando y abriendo el mercado de la educación para de verdad tener un mejor servicio y una mejor calidad educativa para las siguientes generaciones. Y desde luego que la invitación es a que lo logremos a través de un proyecto de país como lo es Fusionista. Muchos nos dirán, y esta era una de las dudas que se manifestaba en uno de los comentarios, bueno, pero para lograrlo, ¿qué se tendría que hacer? Seguramente derogar la Constitución Política de la República. Sí, sin duda alguna, estimado guatemalteco, para lograr la privatización de la educación hay que hacer un trabajo legislativo derogando todas esas leyes malas que hoy no solo le dan vida a la educación estatizada, le dan vida a la usurpación que tiene el Estado en la salud, en el deporte, en el trabajo, en el medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la invitación es a que nos apoyes a constituir al Partido Fusionista un proyecto de país que va con este tipo de pensamiento al Congreso de la República, que queremos llegar al Congreso a derogar todas las leyes malas y a devolverte estas esferas hoy usurpadas por el gobierno. Así es, Gabriel, bien dicho, y qué bien que has puesto sobre la mesa el tema de un cambio constitucional profundo, ¿no? Nosotros somos muy claros en eso y lo vemos como un proceso político, no necesariamente como un proceso legal, porque alguien puede decir, bueno, sí, pero la reforma constitucional, nosotros tenemos que lograr una buena cantidad de recursos políticos. Quizás tengamos que hacer un video especial sobre el tema de recursos políticos. Hay toda una teoría de recursos políticos y dentro de esos recursos se cuenta precisamente, pues tal vez lo más importante, ¿no? Una opinión pública favorable a un cambio constitucional profundo, ¿no? Eso implicará un cambio de paradigmas en la mentalidad hoy por hoy anticapitalista de los guatemaltecos, ¿no? Así que bueno, realmente tenemos muchísimo más que decir, muchísimo más que enseñar, pero por ahora creo que es prudente dejar por acá el mensaje, Gabriel, no sin antes invitar a la gente a formarse con nosotros en nuestro curso de formación sobre fusionismo y las 5 reformas, porque insistimos, la privatización de la educación no es una política pública unilateral por ahí perdida, no, se debe aplicar de manera simultánea y en complemento de otras 4 grandes reformas, en lo político, lo económico, la atención médica y el sistema de jubilaciones y pensiones. Y bien, pues nosotros tenemos un curso de formación en estos temas. Te invitamos a poder buscarlo dentro de nuestro sitio web, fusionista.gt. En la descripción de este video vamos a dejar el link para que puedas ingresar y nuevamente invitarte a poder hacerte de esta obra que tenemos acá, las derechas malas, porque la izquierda manda, ¿no? Nosotros siempre en este trabajo de desmarcarnos de esa derecha mala y presentarnos como la derecha
buena, auténticamente liberal, clásica, conservadora, completa, congruente y radical. Así que bueno, creo que sin más, Gabriel, vamos despidiendo este video. Agradeciendo desde luego a toda nuestra audiencia que nos acompañó hasta el final, que se quedó hasta acá y que está dispuesta a apoyarnos preafiliándose y activando con nosotros por un cambio de sistema, que es lo que Guatemala necesita. Mientras sigue investigando de cómo llevar a cabo privatizaciones limpias, nosotros seguiremos avanzando, Jorge, haciendo camino al andar, sin prisa pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante.